Kevin, desde Telam Radio te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, lo dijo bastante bien. Ay, qué suerte que tuve. Bueno, Kevin, gracias por tu tiempo y por ayudarnos a comprender este trabajo que habla de estos 10 años, ¿no? Sí, correcto. El programa se creó en octubre del año 2006. Sí. Desde esa fecha hasta agosto del 2016, realizó 10.511 intervenciones, Sí. se acompañaron 9.986 víctimas, de las cuales 5.239 son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Ah, de los casi 10.000 víctimas, poco más de la mitad son... Poco más de la mitad, Sí, correcto. perfecto. Son niñas, niños y adolescentes, es decir, menores de 18 años. Ay, tremendo, tremendo. Sí, de ese total, 9 de cada 10, como bien dijo usted, son de género femenino. Y dato también muy importante, que más del 41% Sí. de las víctimas son víctimas de 11 a 15 años. ¿Sí? O sea que el lugar, en los rangos etarios, en los rangos de edad, los más complicados son de 11 a 15. Y de 11 a 15 es el rango etario que concentra mayor cantidad de víctimas cuando unificamos géneros. Perfecto, ¿sí? perfecto. De ese 41,2, 38,2 son de género femenino. Claro. Cuando analizamos la diferencia entre cómo se ejerce la violencia entre víctimas de género femenino y a víctimas de género masculino, vemos que las víctimas de género masculino se concentran mayoritariamente de 0 a 10 años. ¿Sí? Del total tenemos un 7,4% de víctimas que son víctimas masculinas de 0 a 10 años. Después, a medida que avanza la edad de las víctimas masculinas, disminuye su victimización y, contrariamente con las víctimas femeninas, a medida que aumenta su edad, aumenta esa victimización. Perfecto. Yo lo que entiendo es que todo este desarrollo, todo este trabajo que han hecho, son cifras exactas de la experiencia en campo en estos últimos 10 años de ustedes. Correcto, el programa interviene en terreno, es decir, cuenta con profesionales que son psicólogas y trabajadoras sociales. En este caso, lo que es el equipo móvil de atención a víctimas de violencia sexual son profesionales en su totalidad de género femenino, que lo que hacen es trasladarse hacia donde está en general la víctima, para de esa manera acompañarla en ese proceso muchas veces engorroso y demás, que implica el hecho de radicar la denuncia, acompañarla al hospital, a aplicarle el protocolo de intervención en casos de víctimas de abusos sexuales, también en caso de que exista la posibilidad de la acompañan a realizar una rueda de reconocimiento. Son profesionales que justamente intervienen en terreno, no solamente a través de un teléfono que orientan a la víctima, sino que se trabaja con las víctimas en el lugar donde está la víctima, se la va a acompañar. Por eso nosotros hablamos de acompañar víctimas y no solo atenderlas, ¿no? Claro porque que sí. Se la acompaña en todo este proceso y obviamente tratando de evitar lo que es la revictimización de esa víctima y tratando también de alguna manera restituirle esos derechos que están siendo vulnerados. Claro, porque aparte me imagino que cada interrogatorio, cada revisación es un volver a vivir, ¿no? Correcto, eso es justamente lo que se denomina la revictimización, y muchas veces culpabilizar a la víctima de la situación que ha padecido, o descreer de su relato, o tener que contar 5 o 10 veces lo mismo que le pasó, o que le hagan preguntas que no son pertinentes. Bueno, todo eso tratan de encargarse los profesionales de evitarlo, ¿no? Perfecto. Entre todos los gráficos de un trabajo extraordinario que han hecho, veo que casi el 56% de las víctimas denuncia entre las primeras 72 horas. ¿Ese es un dato bueno? ¿Significa que nos vamos concientizando un poco? Seguramente, sí, seguramente lo importante es seguir aumentando ese porcentaje, porque cuanto antes se realice la denuncia, obviamente más posibilidades hay primero de encontrar al agresor, ¿sí? Y obviamente ejercer algún tipo de justicia, y además
también, obviamente que estos datos están realizados sobre la cantidad de denuncias que existen. Obviamente no podemos dejar de considerar que hay un alto número de casos que no fueron denunciados. Claro. Y muchas veces también a lo que apuntamos con ese gráfico es que hay mucha gente que pasan 2 o 3 años y se anima a denunciar, y no es tarde para hacerlo, no es tarde para denunciar. Tenemos muchos llamados a partir de la creación de la línea nacional, que es el 0800-222-1717, que mucha gente que se anima a contar casos que le han pasado durante su infancia, a denunciar. Bueno, es muy importante también, obviamente que lo principal sería denunciar apenas ocurrido el hecho, incluso para tener las pruebas también, un mayor acceso a las pruebas, pero bueno, también hay mucha gente que ha pasado esto, digamos, hay una época hoy en día que esto está más visibilizado también, hace unos años quizá no estaba tan visibilizado, no había tantas denuncias, entonces también mucha gente que no realizó la denuncia en su momento, y es importante que entienda que no toda la gente hace la denuncia apenas transcurrido el hecho, también puede realizarla un tiempo posterior. Siempre, claro, obviamente recomendamos hacerla instantáneamente de haber padecido el hecho, ¿no? Claro. Y este trabajo, ¿qué elementos le brinda a aquellos que tienen que trabajar en la prevención? Imagino los gobiernos o los ministerios de seguridad. ¿Cómo puede ser utilizado esto por quienes deciden? Bueno, en primer lugar, este es un trabajo exploratorio en cuanto a que no existían datos de esta magnitud, de tantas víctimas que han sido acompañadas durante tanto tiempo, claro, que lo que hacen es mostrar de alguna manera el panorama o qué sectores son más victimizados, cómo se da la cuestión de las agresiones también. 9 de cada 10 agresores son masculinos, incluso un poco más, porque es el 94% de los agresores masculinos. Sí. Entonces lo que permite de alguna manera es también enfocar cuáles son los grupos etarios más victimizados, para de esa manera también poder actuar sobre esos grupos. Sí, muchas veces también lo que observamos es que, por ejemplo, un 30% de las víctimas de 11 a 15 años ya sufrieron más de una situación de violencia, una situación de abuso. Es decir que también esto permite de alguna manera encarar ciertas políticas públicas en función de cómo se da también este mapa de las violencias, esta serie de victimizaciones, de vínculos también con el agresor, sirve también para desmitificar muchas cosas. Esta cuestión de que las mujeres o las niñas son abusadas sexualmente por desconocidos se da mayoritariamente en víctimas de 11 a 18 años, sin embargo en víctimas de 0 a 10 años en un 54% son víctimas de familiares y un 30% más son conocidos, es decir que estamos cerca de un 80% de víctimas de víctimas de 0 a 10 años cuyo agresor es o un familiar o un conocido. Y claro, eso es un agravante muy grande porque la relación que mantiene esa víctima con una persona de confianza que la abusa sexualmente es mucho más difícil que pueda denunciarlo. Claro. Entonces es importante eso también para desmitificar esta cuestión de que el abuso sexual se da desde lugares de desconocidos. La mayoría de los casos, incluso lo que vemos, un 55% se dan en la casa del agresor o de la víctima. Sí. Solo un 13% se da en la calle. Muchas veces cuando hablamos de las violaciones nos imaginamos que la mayoría se dan en la calle o con desconocidos, y justamente obviamente que se da de muchas maneras, ¿no? Pero los casos más difíciles para denunciar muchas veces tienen que ver con el padre abusador o con el padrastro abusador, ¿no? Sí, porque esto es algo que yo muchas veces lo repetí temiendo decir una macana, pero es un porcentaje importante de lo que sucede puertas adentro de la casa de la familia.
Es muy alto el ¿Viste? porcentaje, Claro. sobre todo cuando vemos las víctimas de 0 a 10 años, ¿no? Porque cuando analizamos las víctimas de 11 a 18, 42% es victimizada por un agresor desconocido. Ajá. Sin embargo, cuando nos fijamos, digamos, lo que es familiares y conocidos, también da alrededor de un 60%, un poco menos, ¿sí? Un 45, 47%. Pero cuando vemos las víctimas de 0 a 10 años es claramente mayoritaria la relación o el vínculo cercano que hay del agresor con la víctima. ¿Sí? Estamos hablando de que un 80%, les voy a decir exactamente, 53,9 Sí. son familiares y un 30% son conocidos no familiares. No ¿sí? familiares, Puede ser claro. el amigo, un amigo, el de la madre, un amigo del padre, Sí. el kiosquero, El o vecino, un claro. conocido, un vecino, exacto. Claro. Entonces estamos hablando de un 84% de situaciones de violencia que son ejercidas por personas cercanas a esa víctima. Esto obviamente no tiene la intención de alarmar a la población en cuanto a las relaciones cercanas de las víctimas, pero sí, sin duda, poner en algún lado, digamos, desmitificar esta cuestión de que el abuso sexual se da únicamente desde conocidos y poner en cuestión también esta naturalización que se da muchas veces de las violencias sexuales ejercidas hacia niños, niñas y adolescentes por parte de familiares, por parte de conocidos, y sin duda, bueno, enfocar también políticas públicas en base a eso. Incluso las publicidades que han salido desde noviembre van un poco en esa dirección, sentido, de claro, hablar de un claro. tema que es muy tabú o ha sido muy tabú lamentablemente en nuestra sociedad, del cual no se hablaba, y justamente eso implicaba que no existieran denuncias. Bueno, hoy en día favorablemente para la resolución de estos temas, las denuncias van aumentando, cada vez más gente se anima a hablar Claro. de estos temas, y bueno, la única manera de solucionarlo de alguna manera es justamente a partir de la denuncia, ¿no? De otra manera no se puede. Claro que sí. Muy bien. La verdad que ha sido un trabajo extraordinario, Kevin, que hicieron. Antes de terminar nuestra charla, quiero repetir el teléfono que es para todo el país, gratis, las 24 horas, que es 0800-222-1717. ¿Sí? Correcto. Hay 365 días del año, las 24 horas, y estos teléfonos están atendidos por profesionales que conocen el Correcto, tema. estos Claro. teléfonos son atendidos por psicólogos y trabajadoras sociales que justamente están capacitados para Exactamente. obviamente atender estas temáticas particulares. Es un centro de llamados particular, ¿no? Porque Claro. obviamente que tienen que tener o conocer de la temática, conocer del abordaje sobre víctimas para poder darle justamente un buen abordaje Claro a las que sí. situaciones de violencia. Kevin, ha sido un gusto enorme para mí charlar con vos. Te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y la verdad que han hecho un enorme trabajo. El gusto fue mío y muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto. Para cualquier cosa por supuesto. estoy aquí disponible para ustedes. Por supuesto que sí. Fuerte abrazo, Kevin, hasta siempre. Abrazo, gracias. Adiós. Allí Chao. se retira Kevin Bierbinski. Es sociólogo, trabaja en el área de investigación de este programa Las Víctimas contra las Violencias que dirige la doctora... se me fue el nombre. Ya está, yo ya te lo digo. Eva Giberti, gracias Moira, gracias Lobo. Todos lo sabían, menos yo. Muy buen trabajo. Y si quieren, porque entiendo que el trabajo es largo y merece una lectura prolija para poder entenderlo todo, pero hoy salió en la sección Sociedad del diario Página 12 una nota firmada por Sonia Santoro, que también es de este equipo, en donde explica estos 10 años de lucha contra el abuso infantil. Es una información que todos tenemos que tener.